Ya, ok, anotado. Mm. Profesor, buenas tardes, González por acá presente. ¿Qué le pasó, González? Venía con el profe. Ya, Bastián González usted, ¿no? Ya, ¿quién más falta? Saldaña llegó, ¿no? Ya, bueno, vamos a ver qué pasa hoy día. Eh, Me falta una cosa aquí. Bueno, vamos a compartir la pantalla ahora. ¿Se ve la señal ahí o no? Sí, profesor. Sí, se ve, profe. Ya, vale. Ok. Bueno, hoy día estamos haciendo la clase número 23, ya, 23 sesiones de clase tenemos. Bueno, el temario, como ustedes ven, tiene de todo un poco. Muchas de estas cosas ya han sido tratadas y tengo instrucciones especiales de agregar otras cosas, las que vamos a ver el día de hoy. El, este es un resumen básicamente de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto distintos tipos de motores, sistema de lubricación, combustible, aire partida, sistema de enfriamiento, sistema de propulsión, sistema de gas de descarga, distribución, culatas, válvulas, pistones, anillos, etcétera, etcétera. La clase anterior vimos algo sobre las calibraciones, las mediciones que se hacen. Y hoy día vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con lo que es la potencia. ¿Ya? Dentro de este menú adicional que hay que calcular algunas cosas que las vamos a tratar el día de hoy. ¿Ya? Por ejemplo, una de las cosas que es importante es saber cómo se calcula la potencia. Ahí tenemos un motor con su caja de distribución y tenemos nuestro eje y nuestra hélice. Y sucede de que muchas veces estas cosas hay que calcular qué potencia tiene el motor. Y hay distintas potencias que se van generando en el motor, donde y cada una de esas potencias va entregando parte de su energía, digamos, para ser aprovechada. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo una por una y cómo se calcula cada una. La principal, primero que nada, es la potencia del combustible, que se le conoce como el EHP. Y la potencia del combustible en realidad es la que trae toda la potencia, digamos que es el 100% de la potencia que se va a utilizar, ¿ya? Y la potencia del combustible es la que entra al sistema, digamos, bombeada por la bomba booster,
entrega el petróleo, digamos, al echar el motor. Entonces, esa es la potencia que pasa a ser el 100% de la potencia que se está generando, ¿ya? No que se está generando, sino que es la que se va a consumir, digamos, a eso me refiero. Entonces, esta potencia se le conoce como la potencia del combustible, y la potencia del combustible depende de varios factores. Uno, depende del poder calorífico del combustible. Entonces, la potencia que será capaz de entregar el motor va a depender del desplazamiento, relación de compresión, rendimiento volumétrico de la energía que se libera el combustible por medio de la combustión. Entonces, el poder calorífico de un combustible es la energía que éste entrega al quemarse. Del resultado de la combustión se produce vapor de agua, por lo que éste al condensarse entrega también algo de calor, pero en el caso de los motores diésel, este calor se le conoce como el poder calorífico superior, pero en realidad el proceso de combustión y escape es tan corto que los vapores que se generan no alcanzan a condensarse. Así es que lo que se aprovecha ahí es el poder calorífico eh, se dio y se le conoce como el poder calorífico inferior. Y con ese poder calorífico inferior es el que nosotros vamos a usar para determinar la potencia del combustible. El poder calorífico de un combustible se obtiene por medio de un calorímetro. Los calorímetros son instrumentos de esta naturaleza y generalmente se usan en el laboratorio. A bordo no hay de estos aparatos, pero sí en los laboratorios se usan calorímetros de reacción de combustión y con esto se usa para medir el calor o las calorías en los alimentos y en los combustibles, ¿ya? Y ese calor que se obtiene de la medición en laboratorio es el que, es el que se queda reflejado en, en en los formularios o en las boletas técnicas que le llegan a bordo del barco, le entregan a usted todas las características del combustible que usted está recibiendo. Y ahí, entre todas esas cosas, aparece el poder calorífico del combustible que está recibiendo, ¿ya? Entonces, para eso ustedes no van a calcular eso, sí, pero sí lo van a poder leer de las fichas técnicas que le entrega el proveedor de combustible. Entonces, cuando usted recibe combustible a bordo, de entre todas las cosas que viene, viene la información del poder calorífico. Entonces, este poder calorífico, entonces para poder calcular la potencia del combustible, lo que se hace es, se mide, se multiplica, digamos, el poder calorífico, que lo vamos a identificar con la letra H mayúscula. Ese es el poder calorífico, y ese poder calorífico se multiplica por el consumo horario de combustible. ¿Cuántos kilos de combustible por hora nosotros podemos, el barco o el motor está consumiendo? Entonces la potencia del combustible va a ser igual al poder calorífico, que viene dado por las kilocalorías por kilogramo, siendo kilocaloría la energía, digamos, que trae el combustible por cada kilo de combustible. Y ese poder calorífico es el que se multiplica por cuántos kilos de combustible se, eh, se consumen por hora, y eso nos va a dar el poder calorífico en kilocalorías por hora, ¿ya? Y la potencia se expresa normalmente con los EHP, o también se puede abreviar como potencia del combustible, que se dice POTC, ¿ya? A mí me gusta más el EHP, pero de todas maneras igual vamos a usar la otra, en un principio vamos a usar esa definición de potencia del combustible. Entonces con esta multiplicación y de todos los datos que nosotros vamos a obtener ahí dentro del sistema, vamos a poder, vamos a poder, vamos a poder obtener la potencia del combustible, eh, que es uno de los valores iniciales que hay que tener para calcular todo este tipo de cosas. Bueno, después, entonces nuestro motor ya tenemos calculado la potencia del combustible, el que se conoce los HP, y la otra potencia que se calcula es la potencia indicada. La potencia indicada,
que se abrevia como IHP, que viene del inglés Indicated Horsepower. Entonces, esta potencia es la que nosotros tenemos aquí en la cámara de combustión de cada uno de los cilindros. Tenemos una potencia indicada por cilindro y la potencia indicada del motor es la sumatoria de la potencia indicada de cada uno de los cilindros, ¿ya? Entonces, hay una pequeña caída, una pequeña pérdida que se produce aquí entre que el combustible entra y el combustible que se está quemando en la cámara de combustión. Hay una pequeña pérdida, que no es mucha, pero cuando uno empieza a hilar fino, hay diferencia. A veces en algunos ejemplos o ejercicios genéricos así, muchas veces se asume de que la potencia del combustible es igual a la potencia indicada, lo cual técnicamente es un error, pero ese error es tan pequeño porque estamos hablando cerca de una diferencia de un 2 a un 3% más o menos de pérdida que se produce. Y esas pérdidas son básicamente porque cuando el combustible llega a la bomba de inyección necesita cierta energía para poder levantar la presión del combustible y ahí hay una pequeña pérdida. El combustible, al viajar por las tuberías, tiene un roce con la tubería, que hay una pequeña pérdida. El combustible cuando entra, digamos, al inyector, también tiene roce y cosas, digamos. Y después cuando se inyecta también hay una pequeña pérdida. Entonces, todas esas cosas, todas esas pequeñas pérdidas deben sumar del orden del 2 al 3% más o menos, digamos, ¿no? Depende del motor. Bueno, y ahí nosotros entramos a tallar con la famosa potencia indicada. Y la potencia indicada, que es la que se mide los cilindros, esa potencia es la energía, ¿no es cierto?, en unidad de tiempo que actúa sobre los pistones. Y si no hubiese pérdida de calor por el sistema de refrigeración o de escape, la potencia indicada podrá aproximarse a un valor cercano a la potencia del combustible, ¿ya? Y la potencia indicada que entrega un motor se obtiene por medio del indicador de diagrama. También la potencia indicada, tal como se muestra ahí, puede ser la potencia del combustible menos las pérdidas de calor, que son las que yo le estuve indicando. El único problema es que las pérdidas de calor es muy difícil medirlas, ¿ya? Entonces, básicamente, esta ecuación es teórica, digamos, porque lo que usted puede medir es la potencia del combustible, sabiendo el poder calorífico y el consumo, saca el poder calorífico del combustible, la potencia del combustible, pero al, para calcular las pérdidas de calor, en realidad es muy difícil, ¿ya? Lo que sí se puede hacer al revés, o sea, usted puede calcular las pérdidas de calor si conoce la potencia de combustible y conoce la potencia indicada. Entonces, la potencia indicada se obtiene del indicador de diagrama. ¿Alguno de ustedes conoce el indicador de diagrama? ¿Alguno de ustedes ha visto un indicador de diagrama? ¿Alguno de ustedes ha trabajado con el indicador de diagrama? Lo he visto, profe, creo que el que se ponen los tonos de tono atmosférico. Ya, sí, bueno, efectivamente en los motores propulsores grandes, la culata de esos motores trae un cono atmosférico que se llama. Entonces, esta que está acá, esa es la que permite, digamos, atornillarse en el cono atmosférico, se atornilla. Por supuesto que antes de atornillar no hay que purgar para que la línea, digamos, no salga con mugre. Se purga eso, y después que se purga, usted atornilla la pieza en ese cono atmosférico, ¿ya? Y por supuesto que antes de atornillarlo hay que verificar cuál de estos resortes está puesto ahí, ese o este otro, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, estos dos resortes que están acá, cada resorte tiene un diámetro distinto, ¿ya? Entonces, eso significa que estos resortes son los que pueden soportar una mayor o menor presión. Si yo conecto esto a un motor principal, a un motor propulsor, lo más probable es que tenga que usar el resorte grueso. Y cuando uso un generador, por ejemplo, podría usar el más delgado. ¿Y por qué? Porque este resorte va instalado aquí adentro, aquí va instalado ese resorte, aquí va metido aquí adentro, ¿ya? Entonces, cuando la presión
que viene de la cámara de combustión entre por este sistema. Aquí hay un pistoncito que vence la resistencia del resorte, ¿ya? Y al vencer la resistencia del resorte hace de que esta palanquita se mueva hacia arriba, por lo tanto el extremo de la palanquita se mueve hacia arriba, ¿ya? Y cuando la presión baja, entonces la palanquita esta baja hasta acá, digamos, ¿ya? Y por supuesto que en el extremo aquí, en ese extremo, va una punta que actúa sobre un papel y cuando toca esa punta con el papel, lo que hace, hace una línea, digamos, ¿ya? Y el papel que se usa es un papel rectangular, ¿no es cierto? Y es un papel que tiene una cara que es blanca y la otra cara es roja. Entonces lo que hace la agujita la agujita cuando marca y lo que hace es retira el recubrimiento blanco y deja solamente el color rojo de fondo, tal como se muestra aquí en la figura, ¿ya? Esa es la tarea de esta agujita. Entonces como la presión aquí aumenta y disminuye, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, la aguja esta está permanentemente sube y baja, sube y baja, sube y baja, digamos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el otro movimiento? Este tambor, que es donde se coloca el papel blanco se coloca el papel blanco ahí, y ahí tiene un calzo que es donde queda fijo. Ese tambor se pega un giro de unos 200 y tantos grados más o menos, gira, ¿ya? Y con eso se produce momentos en forma simultánea. El tambor gira 200 y tantos grados y la aguja sube y baja, digamos, ¿ya? Entonces, ¿cuánto gira el tamborcito eso? Es a través de este cabo que está aquí. Aquí tiene un ganchito, ese gancho se coloca en una parte ahí del sistema de distribución. Entonces, este ganchito sigue el ritmo, empieza a seguir el ritmo del pistón cuando sube y baja. Pistón sube y baja. Entonces, al conectarlo ahí al reductor, este tambor también, ese cabo sube y baja y el tambor gira y vuelve, gira y vuelve, gira y vuelve, gira y vuelve. Entonces, y ese giro y vuelve está sincronizado con la explosión que se produce en la cámara de combustión, que ingresa por este lado, ¿ya? Y hace que esta aguja sube y baja, sube y baja. Entonces, al final del día, lo que hacen es que ¿cómo se llama? Acá tengo el papelillo, ¿no es cierto? Entonces, cuando se produce la explosión, si es un motor de dos tiempos, entonces se va a producir va a marcar las presiones, la presión de admisión, compresión, combustión, escape, y todas estas presiones son las que van a ir marcando este sistema, ¿ya? Entonces aquí yo tengo la presión, y aquí tengo entre este punto y este punto tengo la carrera al pistón, ¿ya? Entonces la carrera al pistón es la que nos va a marcar, digamos, la que está dada por este cabo que sube y baja, nos va a dar esa parte de abajo, y las presiones son las presiones que se miden, digamos, dependiendo de la presión que yo tenga en la cámara de combustión. Y al final me queda un zapato como el que mostré ahí. Para eso es el indicador de diagrama. Para levantar este diagrama que tiene forma de zapato, ese diagrama es el que a nosotros nos interesa, ¿ya? Entonces, voy a borrar los dibujos esto. ¿Se entiende la explicación o no? Está muy complicado. ¿Aló? No, sí se entiende, profe. Ya vale. Bueno, voy a borrar entonces el zapato que lo vamos a seguir viendo más adelante. Ya. Bueno, entonces los diagramas que se generan son como los que ven acá. El diagrama cerrado es cuando uno hace todo el ejercicio completo, como yo lo hice, y el diagrama abierto es cuando ¿cómo se llama? No hace el ciclo cerrado, sino que suelta esta figura, digamos, ¿ya? Pero solo dos diagramas sirven para los efectos de medir, digamos. Ahora, el diagrama de la izquierda, es para un motor de 4 tiempos, ¿ya? Y los motores de 2 tiempos, esta parte de abajo no la traen,
porque esto que está aquí abajo, que es para un motor de 4 tiempos, es cuando usted tiene la admisión y el escape, entonces quedan reflejados en este lado, ¿ya? Y aquí se produce solamente la compresión y la expansión, digamos. En cambio, en los motores de 2 tiempos, todo se hace en esos dos timings, digamos, ¿ya? Entonces, el resultado de un papelillo, este papel blanco que se ve aquí, con todos esos valores, es lo que aparece en el diagrama, ¿ya? Ahora, estos instrumentos son bastante delicados, así que hay que tenerlos en una cajita guardada, qué sé yo, y cuidarlos para que no pierdan, no se vayan a golpear, no se vayan a caer, no se vayan a descalibrar, no se vayan a descompensar, ¿ya? Bueno, eso generalmente el jefe máquina o el primer ingeniero son los que que guardan este tipo de cosas, digamos, y el cuidado que hay que hacer es bastante, hay que tener harto cuidado para que las cosas no se deterioren. Lo que sí, cuando se hace estas mediciones en terreno, hay que hacerlo con guantes porque uno generalmente se quema las manos ahí cuando empieza a abrir el cono y a colocar la cosa. Todas esas cuestiones están muy calientes, así que hay que hacerlo todo con guantes y con alto cuidado, ¿ya? Acá tenemos otra vista del indicador del diagrama. La gracia de este indicador que internamente nos está mostrando el pistoncito, por aquí por la tuerca C es la que va atornillado, y por aquí abajo es donde entra la presión y empuja este pistoncito, el pistoncito A. Esto lo sube y baja, digamos. Entonces el pistoncito sube y vence la resistencia del resorte, y cuando la presión baja aquí en la cámara de combustión, el resorte vence ¿cómo se llama? A los gases, digamos, y el pistoncito baja. Y así, y en la medida que sube y baja, la aguja sube y baja también. Y aquí ahí se muestran las dos varillas donde se conecta ¿cómo se llama? El papelito este, ¿ya? Entonces el papelito cuando se enrolla, se enrolla en forma circular, se enrolla así, sí, y cuando llega a estas dos cositas ahí, sale el papelito de esta forma y aquí queda un pedacito de ese y un pedacito del otro. Y ahí, ¿cómo se llama? Ahí queda apretado el papel, digamos, ¿ya? El papel tiene que quedar bien ajustadito al cilindro. Entonces, y este es el cordón que tira hacia abajo, digamos, siguiendo la carrera del pistón y hace que el cilindro vaya girando. Entonces ahí se producen estos diagramas, el diagrama cerrado o el diagrama abierto, digamos, los dos sirven para muchas cosas, digamos. Bueno, esto mismo que yo lo acabo de explicar se puede hacer con otro tipo de instrumento donde usted puede, ¿cómo se llama?, obtener los valores directamente sin necesidad de hacer cálculos matemáticos. Entonces usted conecta los instrumentos, esta parte instrumental aquí la conecta al sistema y automáticamente el display le va dando la información directa que usted la puede anotar, digamos, sin necesidad de estar haciendo cálculos posteriores. Entonces con esto nos ahorramos el indicador de diagrama y obtenemos la información directamente de forma digital. Aquí hay dos aparatos que son parecidos, ¿ya? Eh, pero igual hay que tener el concepto de que lo que están midiendo es lo mismo que se mide con el papelito. Digamos, lo único que esto, al ser digital, es más rápido y más corto el procedimiento. Entonces, lo que se mide es la presión indicada. Entonces, de cada pistón nosotros obtenemos este diagrama, este zapato que aparece aquí, y este zapato es el que nos indica a nosotros cuál es la presión que hay dentro de ese cilindro. Ahora, ¿cómo se calcula esto? Muy fácil. Normalmente lo que uno mide es el área que está encerrada, toda esta área que está en rojo, es el área que nos interesa a nosotros, la que está en azul no nos interesa. Toda esta área que está en rojo es la que se mide, ¿ya? Entonces, cuando obtenemos nosotros el papelillo con la información del zapato tac, tac, ¿ya? Tenemos el zapato aquí, ahí tenemos el zapato, ¿ya? Entonces, lo que se hace es, uno tabula
uno tabula, digamos, este sistema, le coloco una línea de referencia, aquí, le coloco la otra línea de referencia acá, ¿ya? Y aquí, entre este punto y este punto, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos la carrera del pistón, ¿ya? Entonces ahí tenemos la carrera del pistón, y ese valor es conocido. Entonces, pero la carrera del pistón a veces está en metros o está en centímetros, y esto está a escala, no está a la misma escala, digamos. Después, lo otro que hay que identificar en este diagrama es la presión que está aquí, esa presión que generalmente esta sería la presión atmosférica, que cuando está aspirando, ¿ya? Y después aquí yo tengo la presión máxima, que es la presión máxima que obtiene el sistema, ¿ya? Ahora, ¿cómo calculo esta área? Bueno, esa área se calcula utilizando la regla de Simpson. La regla de Simpson nos dice de que hay que calcular, ¿no es cierto? Aplicando Simpson, lo que se hace es, se calcula, mediante Simpson se calcula esta área, ¿ya? Esta área que estoy achurando yo, que es el área total, esta se calcula mediante la regla de Simpson. Toda esta área se calcula, ¿ya? Y para eso se usan unas reglas calibradas que vienen con el indicador de diagrama. Esas reglas vienen calibradas y usted lo que hace es subdivide esta área en partes iguales, tal como lo estoy haciendo yo, ¿ya? Aplica la regla de Simpson y usted obtiene, digamos, el área total azul. Entonces tenemos nosotros para estos efectos el área azul, ¿ya? El área azul es la que se calcula inicialmente, ¿ya? Y después yo calculo la otra área, que es el área, vamos a pintar de otro color esta cuestión, vamos a pintar el área verde, ¿ya? Esa área verde la voy a pintar ahora. Entonces, con el área verde, yo pinto esa área que está en verde, la calculo también, ¿ya? Y obtengo un área verde, digamos, ¿no? Estamos aplicando Simpson. Y aquí yo tengo, ¿no es cierto?, mi área verde, y el área que me interesa a mí es el área roja. Entonces el área roja va a ser el área azul menos el área verde, me va a dar el área roja, ¿ya? Esa es la forma de poder calcular entonces el área roja va a ser igual al área azul menos el área verde, ¿ya? Y esa área que yo obtuve va a ser el área roja que tengo acá en la figura a la derecha, ¿ya? Y esa área, después yo la tengo que, esa área yo la transformo en un rectángulo. Esa área la transformo en un rectángulo que tiene esta forma, digamos. Entonces el rectángulo es el rectángulo, lo voy a pintar de otro color mejor. Yo la transformo en un rectángulo, y ese rectángulo, ¿qué es lo que tiene ese rectángulo de particular? Ese rectángulo tiene el largo de ese rectángulo, este rectángulo es igual a la carrera del pistón, que ya la conozco, ¿ya? Entonces tengo la carrera del pistón aquí, la carrera del pistón, esa se conoce, y después aquí tengo yo el área, esa área que está aquí, este otro lado del rectángulo, ¿no es cierto? Esto que está aquí, a esto se le conoce como la presión, media indicada, ¿ya? Y esta presión media indicada, que es la presión media que tiene, digamos, el sistema, entonces este rectángulo tiene exactamente la misma área, la misma superficie que el área roja, ¿ya? Entonces, lo único que se mantiene constante es la carrera del pistón, que es la parte larga esa, pero la parte que va hacia arriba, donde está la presión, ahí sacamos una presión media, por eso que se llama presión media,
Y esta presión media indicada es el valor que a nosotros nos permite calcular la potencia media, la potencia indicada de un motor, ¿ya? O de un cilindro. Y la potencia indicada del motor va a ser la sumatoria de la presión media indicada del cilindro 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿ya? Esa es la forma de calcular esto. ¿Se entiende, no? Profesor, Entonces, esta es la forma de poder determinar de poder calcular el área leyendo la información que sale en los papelillos, esto que donde se hacen las mediciones. Con toda esta información, nosotros calculamos la presión media indicada y con la presión media indicada podemos determinar la potencia de cada uno de los cilindros y la suma de todos los cilindros nos va a indicar la potencia indicada del motor, ¿ya? Se puede usar la regla de los trapecios, pero la regla de los trapecios no es tan exacta como la de los Simpsons, ¿ya? En cambio, la regla de los Simpsons es mucho más precisa acá. Esto se hace por cada cilindro y la potencia indicada del motor se calcula sumando la potencia indicada de cada cilindro, ¿ya? Esa es la gracia de este asunto. Entonces, bueno, aquí este es un diagrama teórico de un motor diésel. ¿Y por qué digo teórico? Porque todas estas líneas que aparecen perfectas aquí no son tan perfectas en la realidad. Aquí sale, por ejemplo, en el color lila. En el color lila nosotros tenemos todo lo que es cuando se produce la compresión del aire, se produce la compresión del aire, digamos, y cuando llegamos al punto 2, ahí se produce la quema del combustible y el cilindro se empieza a mover del punto muerto superior hasta el punto muerto, hasta la posición B3, donde el volumen empieza a aumentar de la cámara de combustión, pero la presión de la cámara de combustión se mantiene constante. Por eso es que se dice que el, el ciclo diésel es un ciclo a presión constante, ¿ya? ¿Y por qué? Porque cuando está el aire comprimido y se le empieza a inyectar el combustible, del momento que se empieza a inyectar, el combustible se empieza a quemar y al quemarse, digamos, el pistón, la quema es un poco más lenta que en un motor a gasolina y esa quema hace de que el combustible se siga quemando durante un cierto tiempo y ese cierto tiempo hace de que el pistón baje un poco, digamos, y esa cámara, y por eso que el volumen de la combustión varía. Y una vez que se quemó todo el combustible, se produce la expansión, ¿ya? Que es la que empuja el cilindro hacia abajo, digamos, ¿ya? Y transforma el movimiento vertical en circular a través de la biela y los muñones de biela, todo eso. Entonces, aquí en la columna amarilla se produce la expansión de los gases de combustión hasta que llegamos al punto 4, donde se abre la válvula de escape y los gases empiezan a escapar y la presión baja del punto 4 al punto 1, digamos, rápidamente baja. ¿Por qué? Porque además se le inyecta, digamos, justo en ese proceso se produce también el pistón empieza a, ¿cómo se llama?, a abrir las lumbreras de admisión y entra el aire que está con una presión levemente superior a la atmosférica y que ayuda a empujar los gases de escape, ¿ya? Y una vez que el pistón sube, cierra las lumbreras, tapa las lumbreras, deja entrar aire y empieza a comprimir el aire y se repite el ciclo, hermano. Entonces, este ciclo lo define muy bien, así que, pero esto es un ciclo teórico, los ciclos teóricos son de esta naturaleza, y los prácticos son como muestra este rojo. Aquí un circuito, digamos, aparece mucho más imperfecto que el anterior, digamos, ¿ya? Entonces, este es el famoso indicador de diagrama, la misma historia esta. Ahora, los barcos más modernos utilizan un sistema como estos que yo les mostré al principio, que eran los indicadores estos automáticos. Esos se conectan, están permanentemente conectados al motor, y estos se meten al analizador que tiene el computador del barco
y ahí automáticamente van apareciendo los gráficos estos son gráficos abiertos, lo que se muestra ahí, de los 6 cilindros que tiene este motor. Este es un motor que tiene 6 cilindros. Ahí están los 6 cilindros, digamos, el motor. Entonces, esos 6 cilindros, cada cilindro va siendo marcado aquí en este sistema. Entonces, cilindro 1, el 2, el 3, 4, 5, 6. Van apareciendo los diagramas presión. Aquí está el diagrama presión, ¿no es cierto? Y aquí está el ángulo el ángulo de giro del cigüeñal, ¿no es cierto? Entonces con esto van apareciendo los distintos diagramas de los distintos cilindros, ¿ya? Entonces aquí cada color de cilindro indica a qué cilindro corresponde. El azul, por ejemplo, corresponde a ese, el más rojito corresponde a ese, me parece. Después viene uno verde, aquí a ese, y así, el negro a este otro medio lila a este que está aquí, y el más clarito corresponde a ese. Y ahí están los 6 cilindros en orden, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, los cilindros prácticamente tienen casi todos la misma forma, ¿ya? Las variaciones que hay son apenas perceptibles, eh, pero en el fondo, si ustedes se dan cuenta, la presión que tienen la presión máxima que tienen todos los cilindros, si yo tiro una recta aquí, la presión máxima que tienen todos los cilindros es prácticamente la misma, ¿ya? Y la forma que tiene, digamos, esto que es la apertura y de la descarga de los gases es más o menos la misma. O sea, este motor, así como está, se ve que está bastante parejo, digamos, y uniforme todos sus cilindros, lo cual es una buena noticia. Lo complicado sería que un par de cilindros aparecieran con unos gráficos diferentes y eso ya habría que entrar a la tabla de gráficos raros y ver qué es lo que causa, qué podría estar causando de que un gráfico sea distinto al que se está mostrando ahí. Y para eso, y eso le puede indicar que a lo mejor el inyector está demasiado sucio, o que la válvula de escape está sucia, o que un anillo se rompió, que son distintos efectos que pueden producir alguna variación sobre la combustión que tiene el motor, ¿ya? Entonces estos gráficos son sumamente útiles para eso. Fuera de medir la presión media indicada, también nos están indicando las diferentes posibilidades de que ahí esté pasando algo en el motor y con eso uno puede también anticipar algún tipo de mantenimiento, ¿ya? Bueno, entonces con eso ya podemos tener la potencia indicada de los motores, ¿ya? Y después de eso, la potencia indicada, nosotros tenemos lo que son las potencias de roce o las pérdidas en el fondo, ¿ya? ¿Por qué? Porque una vez que se produce la explosión en la cámara de combustión, ¿no es cierto? Todo ese calor que se genera, parte de ese calor se lo lleva el agua de enfriamiento, que es la que enfría el agua de chaqueta. Parte de esa energía también se va en los gases de escape que salen calientes hacia afuera. Una parte de esa energía se aprovecha en el turbo para comprimir el aire, ¿no es cierto? Y después parte de esos gases también se aprovechan para calentar agua en la caldera en la composite boiler, en la salida, digamos, también se puede aprovechar esos gases, pero para efecto de la combustión, esas son verdaderas pérdidas, digamos. Entonces tenemos la potencia de roce, que es una potencia de pérdida que se va, como les explicaba yo, en el agua de enfriamiento, en los gases de escape, en el sistema de lubricación, en el sistema de radiación, porque el motor, normalmente a temperatura ambiente tenemos 20 grados, pero el motor nunca está a 20 grados, está a 25, a 30 grados, y esa diferencia de temperatura que tiene el motor con respecto al medio ambiente es una entrega de calor. Y esa entrega de calor se le conoce como la pérdida por radiación. Y después tenemos, si el motor trae componentes asociados, que el motor está moviendo la bomba de aceite, lubricante, la bomba de enfriamiento o algún otro dispositivo, esas son las pérdidas mecánicas que se producen también en ese sistema. Bueno, después, ¿qué tenemos? Después de eso tenemos nosotros, y aquí sale que las pérdidas de calor
pueden ser la potencia de roce, puede ser la potencia del combustible, menos la potencia indicada, pero eso solamente en la parte inicial, ¿ya? Hay otras pérdidas que son más grandes, que son las que se producen entre la potencia indicada y la potencia al freno, que es la que vamos a ver ahora. Entonces, aquí tenemos nosotros lo que sale en el eje, lo que sale en el eje aquí en el volante, esa es la potencia efectiva o la potencia al freno, que se le conoce como los BHP, que significa Brake Horsepower. Y muchos motores traen la potencia al freno, indicada en kilowatt o en HP o en CB, que es un valor que se puede medir. Este sí que se puede medir, o sea, la potencia indicada se puede medir, la potencia del combustible se puede medir y la potencia al freno se puede medir, pero la potencia al roce hay que sacarla por diferencia de potencia, digamos, ¿ya? Entonces, la potencia al freno es una potencia que se puede medir de la siguiente manera. Eh, La potencia al freno se puede medir como la potencia indicada menos la potencia de roce, pero como la potencia de roce es difícil calcularla y medirla, entonces no se usa mucho esta fórmula, salvo que sea un problema donde aparezcan los valores ya predefinidos. Pero la potencia al freno, eso se mide, tal como su nombre lo dice, se mide en un freno dinamométrico, ¿ya? Entonces aquí en color verde tenemos un motor, que en este caso es un motor Nissan YD22, y acá tenemos un freno dinamométrico que es un modelo Chen E90. Las marcas y modelos no interesan mucho para efectos didácticos, solamente son referencias, porque cada motor, de acuerdo a la potencia que puede tener el motor, hay que colocarle un freno para que pueda medir esa potencia, ¿ya? Entonces hay frenos dinamométricos para todo tipo de motores y de rango, o sea, un freno dinamométrico puede usarse para motores entre 100, por ejemplo, y 500 kilowatts. Cuando hay un motor que tiene más potencia, hay que usar un freno dinamométrico que sea entre 500 y 2000, por ejemplo. Y si el motor es muy grande, hay que usar uno entre 2000 y 5000 y así sucesivamente. En la medida que los motores son más grandes, se van usando frenos dinamométricos más grandes. Ahora, ¿cuál es la gracia de los frenos dinamométricos? Que usted puede, eh, puede medir, ¿no es cierto? Durante el experimento usted puede medir, por ejemplo, vamos a hacer un gráfico aquí. Entonces, en este gráfico, nosotros aquí vamos a colocar la potencia, que le vamos a poner una P nomás, potencia, ¿ya? Y aquí abajo le vamos a poner las RPM, ¿ya? Entonces, en ese gráfico que vemos ahí, en ese gráfico nosotros vamos ¿cómo se llama? Vamos a graficar muchas cosas, digamos. En este gráfico, nosotros se echa a andar el motor y se empiezan a hacer mediciones, digamos, a distintas revoluciones del motor, ¿ya? Y a su vez, junto con eso, el freno dinamométrico también empieza a actuar y empieza a frenar la acción del motor, ¿ya? Entonces se produce una suerte de medir potencia y medir, ¿cómo se llama?, revoluciones. Las dos cosas se van calibrando con más energía, qué sé yo. Entonces al final de esto, por supuesto que el freno dinamométrico tiene una serie de conexiones a un computador y los datos del motor también tienen una serie de conexiones a un computador donde se analiza todo y todo va quedando graficado. Entonces, una de las cosas que se mide es la potencia, entonces partimos con cero revolución, cero potencia, y a medida que empieza a aumentar las revoluciones, la potencia empieza a aumentar, aumenta las revoluciones, llega a un valor máximo y después la potencia empieza a decaer, ¿ya? Eso por un lado. Y después, por otro lado, nosotros
le ponemos por otro lado se mide el torque. Entonces nosotros medimos el torque, le ponemos una T para el torque, ¿ya? Y el torque también se mide, digamos, y el torque queda graficado más o menos como sigue, ¿ya? Entonces el torque, en la medida que la potencia va aumentando y la reducción aumenta, también el torque se empieza a medir, se mide, llegamos a un máximo del torque y después el torque empieza a decrecer, digamos, ¿ya? Y todo eso se mide en un sistema. Entonces, el torque, lo que tiene el torque tiene aquí una tabla. Aquí hay una tabla donde aparecen las distintas unidades del torque y no nos olvidemos que el torque se mide normalmente en newton metro y la potencia se mide en kilowatts, ¿ya? Entonces, con eso tenemos nosotros una tabla de potencia que va a medir aquí, ahí va a medir la tabla de potencia en kilowatts, ¿ya? Y por otro lado, aquí yo tengo las revoluciones, tengo revoluciones, todas estas son revoluciones, ¿ya? Y al final, aquí llegamos a este gráfico de potencia, torque versus revoluciones, donde podemos ver dos cosas. Una de las cosas que podemos ver es que el torque máximo se produce a esta revolución y la potencia máxima se produce a esta otra revolución, ¿ya? Generalmente nunca están exactamente ligadas. Entonces, esa diferencia de revoluciones a nosotros nos puede indicar un rango en los cuales el motor es más eficiente. Entonces, normalmente se busca tener el máximo par motor, ¿ya? Y al tener el máximo par motor, llegamos a una potencia inferior, que puede llegar a ser el 80 o el 85% de la potencia máxima, digamos, ¿ya? Y con eso, digamos, nosotros aquí, al tener el par motor, el máximo par motor aquí en este punto, aquí podemos obtener el punto en los cuales estamos sacando el máximo rendimiento al motor con una potencia bastante fuerte, digamos, no la máxima, pero sí bastante fuerte, y normalmente esto se establece como el rango de operación de los motores, ¿ya? Los motores casi todos funcionan cuando usted los pone al máximo, generalmente está actuando en ese punto, digamos, porque ahí está la máxima eficiencia del motor. Y a eso también hay que sumarle otra curva que no se las puse para no complicarles tanto el tema, que es la curva del consumo específico de combustible, que también está muy cerca, está como entre estos dos, está esa curva, digamos, que es cuando el motor tiene el consumo de combustible menor. Entonces, con eso nosotros podemos sacar del, de este informe del freno dinamométrico cuál es el mayor torque que le podemos sacar, digamos, al motor, ¿ya? Y cuál es la máxima potencia que podemos sacarle. Y con esos gráficos usted obtiene la potencia máxima, que sería la que está aquí arriba, ¿ya? Y tiene también la potencia que usted tiene cuando está con su máximo rendimiento, está con su mejor torque, ¿ya? Todas estas son cosas que se van graficando y se van calculando y a bordo usted va a encontrar papeles, informes técnicos y este diagrama, un diagrama parecido a este, por cada motor que tenga el barco, ¿ya? Entonces este es un valor sumamente importante a tener presente, ¿ya? Porque ahí usted va a tener va a tener el torque o el par motor que le llaman, máximo, y va a tener también la potencia máxima del motor y además aparece cuál es el rango recomendado para operar el motor, y también aparece una zona que son las revoluciones críticas. A veces los motores, por problemas de diseño o por la frecuencia natural de las cosas que lo conforman, hay un momento, hay un cierto rango de revoluciones donde el motor vibra demasiado y en ese rango no se puede operar el motor. Bueno, después está la otra forma, entonces la forma de calcular la potencia al freno o efectiva también le llaman, es que uno multiplica el torque que viene dado en kilopón metro, en newton metro, lo que sea, considerando las revoluciones y dividido por una constante que es 716 para obtener la potencia al freno en CV o caballos de vapor.
Aquí hay que tener cuidado con esto porque con esto de las unidades, porque como hay varias unidades para calcular la potencia, digamos que están los kilowatts, están los HP, están los CB, está la potencia que se calcula ¿cómo se llama? En el sistema anglosajón, ¿ya? Y además aquí el torque me lo piden en kilopod metro, ¿ya? Entonces si me lo pidieran en newton metro, la constante de aquí abajo varía. Y estas constantes de aquí abajo no son fijas, sino que van a depender de las unidades que se estén usando arriba y en qué unidades yo quiero resultados. Eso téngalo siempre presente, ¿ya? Entonces, sabiendo el torque, sabiendo las revoluciones y sabiendo en qué unidades voy a hacer el cálculo, se puede obtener la potencia del freno, ¿ya? Entonces ahí tenemos la potencia del freno calculada ya, y con la potencia del freno después podemos calcular la potencia en el eje. Los SHP viene de Shaft Horsepower, que es la potencia del freno, la potencia en el eje. Y esa potencia en el eje es una potencia que se puede calcular de esta forma, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí tengo una pérdida también. En la caja reductora, en el descanso de empuje, en los descansos intermedios, aquí hay pérdida. Entonces, si yo conozco estas pérdidas y conozco la potencia del freno, yo puedo calcular la potencia del eje. Pero nuevamente, las potencias de roce son difíciles de calcular, ¿ya? Así es que, ¿qué es lo que se utiliza hoy en día? Se utiliza un sistema como este. Es un sistema que permite determinar cuál es la potencia que yo tengo en el eje y es como una abrazadera que se coloca alrededor del eje y el eje al girar, el eje, ¿cómo se llama? Se deforma, ¿ya? Los ejes se deforman, entonces normalmente si yo tengo un eje, ¿no es cierto? Aquí tengo el diámetro del eje, aquí y tengo el diámetro del eje acá, ¿ya? Entonces si uno los ejes, yo uno este punto con ese punto y uno este punto con este punto, y aquí la distancia que hay entre un punto y el otro, aquí yo tengo una cierta longitud, ¿ya? Tengo una cierta longitud, y por efecto del material, digamos, que hay acá, entonces el eje que está más cerca del motor supongamos que no se deforma, pero el que está en el extremo sí se deforma por efectos de la potencia que está transmitiendo el eje. Entonces, aquí yo tengo una línea de referencia, que es la misma para los dos ejes, pero en el extremo aquí yo tengo una pequeña deformación por efecto de que el eje como está transmitiendo potencia, el eje tiende a deformarse, ¿ya? Ahora, por supuesto que esta deformación que yo tengo aquí es una deformación que es nanométrica, digamos, son muy pequeñas, son un ángulo muy pequeño, digamos, que sí estos instrumentos lo pueden calcular, y ese cálculo que hacen de esta deformación para las revoluciones nos permite, mediante todo un proceso matemático que está incorporado en este display, nos permite calcular cuál es la potencia que estoy transmitiendo en el eje, dependiendo de las revoluciones, ¿ya?, que estoy generando, digamos, y de la deformación que tiene el eje, digamos, en ese punto. Y con eso se calcula la potencia del eje. Y estos displays también están en el tablero de control del motor principal, están eso, digamos, ¿ya? Entonces, para eso sirve este famoso detector ring que se llama, que es el que mide, que puede determinar cuánto se está deformando el eje en función de la potencia que está transmitiendo. Y estas deformaciones son nanométricas, muy pequeñas, digamos, pero eso es suficiente para que el sistema los detecte. Así que la potencia del roce 2, que sería la potencia que está entre el medidor del shaft y la potencia al freno, entonces la potencia de roce se puede calcular como la diferencia que hay entre la potencia al freno y los SHP, ¿ya? Así es que, como pueden ver,
esas son las maneras de ir calculando las potencias. Todas estas se pueden medir. La potencia del eje se puede medir, la potencia del freno se puede medir, la potencia indicada se puede medir, y la potencia del combustible se puede medir. Y todas estas pérdidas por roce son pérdidas que hay que calcularlas por diferencia de potencia nomás, ¿ya? Bueno, y por último, acá tenemos la potencia de empuje. Todas estas potencias, digamos, que nosotros estamos entregando aquí son potencias que se pueden calcular y medir, y la potencia de empuje que le llaman el DHP, esa potencia de empuje es la que permite, digamos, generar la potencia para que el barco avance, ¿ya? Ahora, si queremos meterle número, a ver, hagamos un cálculo así grueso, digamos esto. Si queremos meterle número, aquí yo en la potencia del combustible yo tengo un 100% de energía, ¿ya? 100% de energía. Aquí en la potencia indicada podríamos decir que yo tengo un 97% de la energía se va ahí. Un 3% se fue, ¿cómo se llama? Un poco por todo lo que le estuve comentando. La potencia efectiva del freno, aquí ya estamos hablando de aproximadamente un 35% de la potencia del combustible. Aquí la potencia del eje podemos tener aproximadamente un 32%, ¿ya? Y aquí la potencia de empuje ya aquí llegamos como al 20% más o menos, ¿ya? Entonces, como pueden ver, las pérdidas que hay las pérdidas que se producen en el sistema, todas estas pérdidas son productos del roce, la calefacción, la radiación, la lubricación, la refrigeración, la radiación, son todas esas pérdidas, y básicamente las que se producen en el eje son por roce. Ahora, la caída de potencia que hay entre la potencia de empuje y la potencia en el eje, que está muy cerca, es porque la hélice es un elemento que no es perfecto, digamos. Entonces hay muchas pérdidas porque la hélice también tiene su comportamiento que hace que hayan pérdidas por ese lado, ¿ya? Entonces este cuadro más o menos a nosotros nos ilustra cómo se va perdiendo la potencia del combustible, se va yendo en un montón de cosas. Hay que los dividir por potencia: 1, 2, 3, 4, 5, es lo mismo casi. Bueno, entonces la potencia de empuje, tal como se muestra acá, es una potencia que depende del... eh, es una potencia que se obtiene cuando la hélice gira con la potencia que le transmite el eje de cola. Entonces el empuje, o la fuerza de empuje, que es la que propulsa al buque, es el resultado de la potencia en el eje menos las pérdidas que se producen en la hélice. Entonces esto se puede graficar como la potencia del eje menos el rendimiento de la hélice, y el rendimiento de la hélice va a ser en función del diseño de la hélice y de las revoluciones que funciona el sistema, ¿ya? ¿Y cómo se calcula esa potencia? Esa potencia se calcula cuando se diseña el barco. No se calcula cuando el barco está en operación. La potencia en el eje se puede medir con el sistema funcionando, la potencia del freno se calcula en el dinamómetro, ¿ya? La potencia indicada se puede medir con el buque en movimiento. La potencia de combustible se calcula con la información que le llega del proveedor de combustible. Pero la potencia de la hélice, esta se calcula cuando el barco se diseña. ¿Y cómo se calcula eso? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, nosotros sabemos que todas las hélices tienen un paso. Entonces, el paso de la hélice significa cuánto avanza la hélice cuando la hélice da una vuelta completa, ¿ya? Entonces, aquí a la izquierda aparece una hélice teórica y a la derecha aparece una hélice cuya foto se la sacaron en un canal de prueba. Entonces, ahí se va viendo ese círculo exacto, cuál es el paso que tiene la hélice, ¿ya? Y todas las hélices tienen distinto paso, depende de la pala, es el paso que tiene la hélice, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que hace lo que se hace básicamente para determinar la hélice? Se utilizan, eh, para elegir la hélice para un barco, esas hélices se utilizan, eh, se utilizan una serie de coeficientes. Este plano es un poco complejo de entender, pero para que ustedes tengan más o menos una idea, por ejemplo, leamos lo que dice el gráfico. Entonces dice, esta es una serie, son hélices de la serie B, ¿ya? Que tienen cuatro palas, cuatro palas. Entonces la relación AE-A0 es 0,750. ¿Qué es lo que es la relación AE-A0? Significa que es la relación que hay cuando usted tiene una pala y una hélice. La pala y la hélice tiene esa forma, pero esa pala, cuando usted la proyecta y la expande la pala, porque las palas siempre están chuecas, digamos, entonces al expandir la pala le va a quedar una pala un poco más grande, ¿ya? Entonces este sería el A0, que sería la pala expandida, y este sería el AE, que sería eh, la pala en su posición natural. Entonces esta relación que hay entre la pala expandida y la pala en su posición natural, a eso le llaman 0,750, ¿ya? Después está el PD, que es la relación entre el paso y el diámetro, ¿ya? Que es de 0,50 a 1,40, digamos, es la relación que hay. Entonces, todas las hélices de cuatro palas que tengan esta relación de área y esa relación de paso-diámetro entran en esta categoría, ¿ya? Si hay una relación que sea distinta, entra en otra categoría y así los fabricantes de hélices tienen cartas de este tipo para toda la gama de combinaciones que ustedes se puedan imaginar. Ellos tienen ya sus curvas de diseño, ¿ya? Entonces, y en base a eso, los fabricantes de hélices son los que empiezan a elaborar las distintas curvas de cada hélice. Entonces aquí aparece, a la derecha aparece un coeficiente de torque, aquí aparece un coeficiente de empuje, aquí aparece un coeficiente de avance, y todos esos coeficientes más los anteriores, digamos, son los que quedan registrados en estas hélices, y aquí aparecen valores, ¿no es cierto?, 0,40, 0,60, y después aquí estas curvas que están aquí tienen un número, tienen el 1,1, tienen el 1,0, el 0,9, ¿ya? Y aquí está la curva de operación de la hélice, que es una curva, esta curva de aquí, que es válida para todas las hélices de distintos tamaños, esa es la curva de operación. Entonces, y aquí se calcula la curva de rendimiento. Entonces, de acuerdo al tipo de buque, qué sé yo, se determina cuál es el coeficiente de avance, y aquí en este caso era 0,71 más o menos. Subimos la cuestión hasta aquí, ahí cortamos todas las hélices que están en este rango, y después sacamos cuál es el coeficiente de empuje. Acá entramos con esa otra línea, y ahí el cruce de estas dos a nosotros nos va a dar ese punto, y con eso elegimos una hélice que tenga un valor de 1,1, por ejemplo, ¿ya? Entonces, y aquí sale la curva de rendimiento. Y con esto se define el tipo de hélice que se va a usar para ese barco, para que tenga ese rendimiento, ¿ya? Es complejo el tema de explicarlo si no se conoce bien, pero yo les doy esta información para que ustedes procesen el tema, que no es un tema muy sencillo. De hecho, todo lo que tenga que ver con hélice, entonces, todo lo que hay aquí es experimental. No hay nada que se pueda hacer calcular así, 2 más 2 igual 4. No, no. Todas estas curvas son experimentales. Se han hecho N modelos de hélice, y cada uno de esos hélices se le han hecho 500 pruebas, y de todas esas pruebas van saliendo estas curvas que yo les digo, ¿ya? Entonces, es complejo de poder determinar qué hélice le vamos a poner. Bueno, y ahora que ya sabemos cómo se calculan las hélices, entonces aquí tenemos la forma en que se calcula la potencia de empuje. O sea, todos los barcos, el casco se diseña, y se hacen unos diseños preliminares y se hacen unos moldes, unos modelos a escala, con la forma del casco. Y esos
esos cascos se prueban en un canal de pruebas. Este canal de pruebas tiene, el de la izquierda, por ejemplo, un canal de pruebas grande. El modelo es bastante grande y está siendo sometido a una prueba con olas. El de la derecha es un canal de prueba más sencillo, que es más angostito, y este modelo que está aquí se está probando con aguas tranquilas, ¿ya? Entonces, lo que se pretende con los modelos es determinar cuál es la resistencia al avance que ofrece el casco, ¿ya? Entonces, y se prueba un modelo de casco para calcular la resistencia al avance de ese casco. Después se analizan mediante fotografías, porque todos estos canales en los costados tienen vidrio y ahí tienen cámaras fotográficas que hacen mediciones a muy alta resolución, entonces y sacan muchas fotos por segundo, con los cuales se ve el comportamiento que tiene el casco en esa condición, y ellos pueden llegar a determinar de que después de todas las pruebas, de un juego de pruebas que se hicieron, llegaron a determinar de que había que rebajar cierta parte del casco y engrosar otra para que el flujo de agua fuera mejor. Entonces el modelo se saca, se le hacen las modificaciones de nuevo, ¿ya? Y una vez que están hechas las modificaciones al casco, se vuelve a meter al agua y se vuelve a probar, ¿ya? Y así se hacen N pruebas hasta que la forma del casco, todo lo que es la proa, el bulbo, la salida del agua a popa, por el costado, qué sé yo, todas esas formas se han optimizado después de muchas pruebas para decir, ya este es el casco que nosotros tenemos, este es el casco que rinde, ¿cómo se llama? Que tiene menos resistencia al avance, y con eso se calcula la potencia que tiene que tener el motor para dar esa velocidad, ¿ya? Y sabiendo la potencia que se tiene que tener el motor, entonces en base a eso se calcula las revoluciones con que tiene que andar la hélice y se calcula cuáles serían las hélices más adecuadas para este modelo. Y después de eso se hace un modelo a escala con un motor que gire, que dé la potencia, a escala por supuesto, con la hélice a escala, y se hace una prueba, digamos, del modelo con todas las hélices que fueron predeterminadas, y se logra determinar cuál es la hélice que es más eficiente para ese casco y para esa revolución y para esa potencia, ¿ya? Y ahí usted tiene recién la hélice que va a usar para ese motor con esa potencia, digamos. Entonces, todo este diseño, todo este cálculo que yo le hago son trabajos sumamente tediosos, laboriosos, porque hay que repetir una y otra vez a distintas velocidades, ¿no es cierto? Con olas, sin olas, qué sé yo. Al final del día, una vez que ya se han hecho todas las pruebas, usted va a saber cuál es el motor, cuáles son la potencia del freno que usted necesita para eso, para ese modelo, y por lo tanto para el motor, para el modelo final, y también el tipo de hélice. Con eso usted define motor y hélice para ese barco, ¿ya? Así funciona esto. Entonces con eso usted define cuál es la potencia del motor, ¿ya? Aquí tiene distintos modelos de casco. Normalmente estos cascos, estos modelos, digamos, vienen cuadriculados, y en cada uno de esos puntos se colocan unos hilos de repente con los cuales se ve cuál es el flujo laminar del agua alrededor del casco, y con eso se van haciendo las mejoras al modelo, ¿ya? Y aquí tenemos un canal de prueba donde el CEGIPART 2889, que es este modelo que va a ser probado, este corresponde a un barco, ¿no es cierto? Y este se amarra al carro que lo remolca, y el carro que lo remolca lo hace navegar, digamos, en el agua, y el carro que lo remolca calcula, va midiendo cuál es la resistencia al avance que tiene ese modelo, ¿ya? Este tema es sumamente interesante y bastante complejo, y requiere mucha paciencia para poder llegar a determinar los valores exactos. Bueno, eso sería respecto cómo se calculan las potencias y cómo se define la hélice y el casco, digamos. Ahora, eh, yo no sé si ustedes están familiarizados con algunas cosas con unas cosas de potencia.
Aquí el jefe de carrera me pidió la otra vez que le hiciera unos ejercicios también para que se vayan familiarizando. Entonces, por ejemplo, dentro de los ejercicios que me pidió, aquí tenemos ejercicios sencillos. Por ejemplo, aquí, este es cómo se calculan las potencias. Entonces, aquí dice que una señorita que calza zapatos puntiagudos se equilibra sobre el taco de su zapato derecho. Podría ser el izquierdo, pero elegimos el derecho, ¿no? Y esta señorita es delgada y tiene un peso de 68,2 kilogramos fuerza y el taco tiene un área de 0,87 centímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, aquí me piden calcular cuál es la presión en megapascales que ejerce el taco sobre el piso. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la letra que define exactamente los megapascales, ¿ya? Que corresponde a la presión que ejerce el taco de la señorita en el piso? ¿Ya? Y ahí tenemos 7,68 megapascales, 0,7, 76,88, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería la respuesta correcta? No se olviden de que los megapascales son unidades de presión. ¿Ya? Fuerza dividido área, ¿cierto, profe? Fuerza por área, claro. E. Aquí, entonces, en este caso, nosotros tenemos, por ejemplo, eh, la fuerza. La fuerza, ¿qué es lo que es igual la fuerza? La fuerza va a ser igual a presión por área. Esa es la fuerza, ¿ya? Entonces, a mí ¿qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo la presión, ¿no es cierto? ¿Cuál es la presión? Entonces aquí yo tengo que deducir que la presión va a ser igual a la fuerza dividido por el área, ¿no es cierto? Esa sería la forma de despejar la presión. Entonces, si yo tengo la fuerza, que ya la tengo, la fuerza de 68,2 kilos, 68,2 kilogramos fuerza, entonces, y tengo un área de 0,87 centímetros cuadrados, lo que tengo que hacer es dividir la fuerza por el área, ¿ya? Y ahí tengo que usar, yo tengo que ver cuál de las, cuál sería la conversión para transformar esos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, transformarlo a megapascales, ¿ya? Esa es la gracia del ejercicio, no es más complicado que eso. Entonces, la solución a esto, a ver si está aquí está. ¿Ves? Entonces, el peso de la señorita, tal como dice aquí, son 68,2 kilogramos fuerza. El área del taco es de 0,87 centímetros cuadrados. Por lo tanto, la presión en la punta del taco va a ser igual a la presión dividido por el área, o sea, a los 68,2 dividido por 0,87 me va a quedar kilogramos fuerza dividido por centímetros cuadrados. Eso me va a dar un valor de 78,39 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y sucede que si entramos a las tablas de conversión, un kilogramo fuerza por centímetro cuadrado equivale a 0,09807 megapascales. Por lo tanto, si aplicamos la regla de 3 simple, tenemos que un kilogramo fuerza por centímetro cuadrado es igual a 0,0987 megapascales y 78,39 kilogramos fuerza equivalen a X megapascales. Hacemos la conversión, ¿no es cierto? La regla de 3 simple. Entonces multiplicamos 78,39 por la conversión, que es 0,09, y lo divido por 1, y eso me da 7,688 megapascales. Por lo tanto, la respuesta sería la letra A, que sería los 7,688 megapascales. ¿Ya? Ahí tienen un ejercicio sencillo de fuerza, área y presión. ¿Qué les parece? ¿Otro? De todas maneras, esta presentación va a ir con este ejercicio resuelto, para que lo tengan ahí para ejercitarse. Otro ejercicio sería, a ver, ¿tengo otro ejercicio aquí o no? Aquí está, este.
este otro ejercicio interesante. Tengo la caldera auxiliar de del motor Vessel, Emily, está generando vapor a una presión de 120,5 psi. ¿Qué es lo que son los psi? ¿Se acuerdan ustedes o no? Libras por pulgada cuadrada. Son libras por pulgada cuadrada, porque está en inglés, eso significa pound per square inch, significa el PSI, de ahí viene el término ese. Entonces, ¿cuál es la presión absoluta en bar? O sea, me dan un dato en PSI y la respuesta la quiero en bar, ¿ya? Entonces, y además me están preguntando la presión absoluta. Entonces aquí aparece el concepto de qué es lo que es la presión absoluta. ¿Cuál es la presión absoluta? Entonces, bueno, ¿qué podemos decir de esto? Podemos decir, técnicamente nosotros, Hay que suponer la presión atmosférica el resultado. eso es correcto, eso es correcto. Entonces, la presión absoluta va a ser igual a la presión manométrica. La presión manométrica es la que se está midiendo en el manómetro de la caldera. Eso es una presión manométrica, ¿ya? Más la presión atmosférica, ¿ya? Entonces, y sumando ambas dos, vamos a tener, ¿no es cierto?, la presión absoluta, ¿ya? Entonces, nosotros conocemos la presión manométrica, que son 120 psi, y también conocemos la presión atmosférica. Todo el mundo sabe que la presión atmosférica es igual a una atmósfera. Pero esa atmósfera, ¿cuántos bares son? Y ahí hay que entrar nuevamente a las tablas de conversión que vamos a ver ahora, ¿ya? Uno no. ¿No? Entonces aquí está la ecuación. Dice, la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica, donde la presión atmosférica es igual a 1,013 bar y un PSI son 0,068948 bar. Entonces, la caldera tiene una presión manométrica de 120,5 psi. Estos se multiplican por los 0,689 bar por psi y eso me da 8,3 bar. O sea, los 120 psi equivalen a 8,3 bar. Luego, la presión absoluta va a ser igual a los 8,3 bar más la presión atmosférica, lo cual nos va a dar 9,3 bar. Entonces aquí la gracia está en plantear la ecuación y transformar todas las unidades, transformarlas al mismo sistema, ¿ya? Y esa sería la solución al problema. Time is over, se nos acaba el tiempo. Se lo dejo hasta aquí entonces, ¿ya? Nos vemos mañana si Dios quiere. Nos vemos, profe, que esté bien. Vale, profe, buenas Vale. Hola, tardes. profe. Chao, Ya, nos profe. vemos. Chao, Ya, hasta profesor, luego. gracias. Hasta luego, que estén bien.